Ahí estamos en Facebook. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? Adonai los bendiga. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una parábola, ¿sí? De una parábola que Yeshua dio a sus discípulos y vamos a estar viéndola en dos versiones diferentes. Hoy estuve mirando y quería darla en Shentop, ¿sí? Y vamos a leerla también en Reina Valera. Hay muchas diferencias y lo que estuve yo mirando siempre miro y lo que es siempre está en el griego. Todo lo que es Reina Valera está traducido del griego, ¿no? Y Shentop y otras versiones son en hebreo, ¿sí? Son traducciones que muchas veces dijeron que Shentop estaba basado en griego, pero es más en hebreo que en griego. No puede estar basado solamente en griego, sino que está también en hebreo, porque hay muchos hebraísmos que se encontraron en esta versión de Shentop, que en lo que es Reina Valera y en otras versiones no hay, solamente son palabras griegas y no hay ningún tipo de asentamiento de palabras, ¿no? De lo que se puede encontrar en hebreo. Y esa parábola que tanto a veces escuchamos y oímos de el dueño de la viña y esas personas malvadas, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice el título? En Reina Valera. Reina Valera dice, los labradores malvados. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 21 de Mateo. También lo podemos encontrar en Marcos, ¿sí? En Marcos también está. Pero en este caso lo vamos a leer en Mateo 21, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Está bien, está ahí nomás. Ahí vamos a ver si lo que nos está hablando Reina Valera, he visto otras versiones también, basado en el griego y cambian mucho también lo que es la versión, ¿sí? De lo que se está hablando. En este caso, estoy diciendo, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Vamos a ir a Shentop. También lo vamos a leer en otra versión también en hebreo. En Shentop dice, en, a- en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos y a un grupo de Yehudim, oigan ahora la comparación del sembrador. Acá en este vamos a encontrar solamente varias cosas que en la otra no están. Primero, en la Reina Valera esto no existe, ¿sí? Lo que Yeshua dice a sus discípulos y a los Yehudim no lo dice al grupo. Y oigan ahora esta comparación. Dice del sembrador. Vamos a otra versión y podemos encontrar qué dice otra versión y nos dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos y a una compañía de Yehudim, oigan la parábola del sembrador. Un hombre honrado plantó una viña y la cercó alrededor y edificó una torre en medio. Y también un lagar cavó en ella y la encargó a los trabajadores y se fue por su camino. Esa es otra versión en hebreo literal. Sí, literal, como está escrito en hebreo. Directamente, cuando dice parábola, está diciendo mashal.
Dice Mayal a Sorea. Eso es lo que dice él cuando dice comparando una parábola del sembrador. No, esta no es la palabra del sembrador, pero sí vamos a encontrar en Isaías, en Isaías 5:2, que nos habla también Isaías de una viña y de una parábola que él está comentando. Sí, léelo. Dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Está bien. Sabemos que Isaías está hablando sobre el pueblo de Judá, ¿sí? Que el pueblo no obró como corresponde. El sembrador, sabemos quién es ese hombre es Adonai, ¿sí? Que es el que sembró y que esos hombres son, y las viñas vendrían a ser el pueblo, que no sembró como correspondía y que dio esas uvas amargas. Y acá en este caso Yeshua está hablando una comparación. Y si esos estudiosos de la palabra sabían de qué estaba basando, de qué se estaba diciendo, ellos tenían a Isaías presentes. Cuando estaba nombrando a esos de la viña, esa viña amarga, sí que dio fruta, ese fruto amargo. Vamos a seguir leyendo en, en la Reina Valera. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahí nomás. Hasta este verso. Acá sabemos que todo lo que ha hablado Yeshua era que había enviado a Adonai profetas y que había enviado muchos diferentes grupos, está nombrando, de profetas y que no valoraron, sino que ellos hicieron maltrato, los mataron. Sí, a estos profetas le hicieron un daño que Adonai se entristece. ¿Sí? Vamos a leerlo en Shentop, ¿qué es lo que nos dice? Dice que un hombre honrado plantó una viña, la cercó alrededor y edificó una torre en medio y también cavó un pozo en ella y se la encargó a los siervos y emprendió su camino. Ya recuerden lo que hemos leído en la otra versión también. Es muy comparativo a la otra versión en hebreo. 34 dice, y sucedió que al tiempo de la cosecha del producto envió a sus siervos, donde los labradores para recibir su cosecha. En otras versiones dice para recibir el dinero. En otras versiones dice para recibir su remuneración. Acá lo que se está hablando de la cosecha, de la viña.
enviaba para recibir lo que tenía que recibir Adonai, ¿sí? Esa cosecha. Verso 35 dice, y agarraron los labradores a sus siervos y lo golpearon al primero y mataron al segundo, y al tercero lo lapidaron con piedras. Acá está nombrando varios profetas que muchos lo hemos leído. Por eso está diciendo primero, segundo y tercero, que en la Reina Valera no lo dice así. De la cosecha del la Reina Valera no lo dice. Sí. Bueno, sí, el 37 y dice, último recurso, les envió a su hijo diciendo, quizás respeten a mi hijo. Verso 38, y vieron los labradores a su hijo y se dijeron entre ellos, este es el heredero, vengan, matémoslo y heredaremos su hacienda. Verso 39 dice, y lo agarraron y lo sacaron de su viña y lo mataron. Verso 40 dice, y en su tiempo, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué le hará a ellos? Verso 41 dice, y ellos le respondieron diciendo, a los malvados los destruirá en miseria y su viña se la dará a otros obreros que le den la porción de su cosecha. Verso 42 dice, y les dijo Yeshua, ¿no han oído en la escritura? ¿Y de qué escritura está hablando? Sí, de la palabra. Está hablando tanto de la palabra del Tanaj, sí, de los profetas, está nombrando. Y vamos a encontrar también en el Brihadayá, sí, lo que está escrito a través de lo que Yeshua dijo, porque él nombró algo, ¿sí? ¿No han oído en la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra de esquima de parte de Yuhet Badhei. Y esto es una maravilla a nuestros ojos. Vamos a otra versión. Vamos primero a la Reina Valera. Dice el versículo 42, Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Adonai ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a otra versión, verso 42 dice, y le dijo Yeshua, ¿no han leído en la escritura la piedra que desecharon, despreciaron los edificadores, ha sido la por cabeza del ángulo? Y Yuhet Badhei ha dicho, esto es sobresaliente a nuestros ojos. Hay palabras en hebreo que se pueden traducir de diferentes sí, formas, porque ahí una palabra puede identificar varias opciones ¿sí? de lectura. Por eso encontramos diferentes formas de expresión. Cuando lo encontramos en griego, vamos a encontrar otras expresiones que no tiene el hebreo, que ahí donde encontramos ese tipo de hebraísmo que se le dice, igual que en tu país pueden decir diferentes cosas, como en argentino, que le dicen es muy, ¿no? Esas palabras muy forma argentina, ¿no? Que les dicen tiene, ¿cómo? Claro, muy criollo, Muy criollo. muchas palabras que otros no conocen porque la conoce el que vive en Argentina. Por ejemplo, acá en Argentina se nombran mucho palabras que en otros países no se nombran. Entonces, eso es lo que sucede con la cultura. Por eso la cultura hebrea tiene una forma de expresión
que por eso notamos lo que está hablando, que en Shentop está nombrando, como en hebreo se está nombrando ese tipo de hebraísmo, ¿sí? De cultura. Y acá vamos a detenernos en este verso 42. ¿De qué está hablando Yeshua? Esa piedra angular. ¿Quién era la piedra angular? Sabemos que la piedra angular es él, Yeshua. Y vamos a leer Salmo 118. Vamos a leerlo. 18. Vamos al Salmo 118, versículos 22 y 23. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yud-Heh-Vah-Heh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, que Yeshua estaba citando esta porción de los Salmos. Amén. Él estaba citando el Tanaj cuando les decía eso allí al pueblo. Amén. Y estaba nombrando, cuando dijo la escritura, estaba nombrando lo que se había ya leído. Ellos la conocían porque sabían quién era esa piedra angular que nombraba mismo los profetas. Vamos a leer en Jeremías, dice 51:26, y no tomarán de ti piedra angular, ni piedra para cimientos, pues desolación entera será, declara Adonai. Está hablando de esa piedra angular que es Yeshua, que es esa piedra principal, ¿sí? Después podemos encontrar en diferentes lugares más, pero vamos a ir a Primera de Pedro, que dice, de capítulo 2 versos 4 y 8 al 8. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos tenían un propósito, ¿sí? El pueblo de Judá tenía un propósito y ese propósito era administrar bien las cosas de Elohim. Todas esas cosas que ellos tenían que hacer tenían que ser basadas en la palabra, en la Torá y en todo lo que Adonai había dejado. Por eso habla de ese desprecio, del desprecio que ellos tuvieron tanto a la palabra como mismo a su hijo. Porque hay algo muy importante. El pueblo de Judá hasta el día de hoy no reconoce a Yeshua como el Salvador. No reconoce a Yeshua como ese Mesías y también, como dice la palabra, Ejad, con Elohim, ¿sí? Entonces, eso es lo que basa mismo la palabra hasta el día de hoy. Por eso podemos encontrar diferentes partes de la palabra que nos nombra que ellos no están recibiendo lo que Adonai les ha dado. Él le ha dado primero algo que va más allá de lo que ellos pueden encontrar. Ellos buscan y no encuentran. Ellos quieren hacer las cosas, pero no oyen. Entonces, hay algo importante. Sacar primero lo que está escrito en las palabras de hombres y buscar verdaderamente la palabra de Elohim, que es viva y eficaz,
porque si basamos mucho en las palabras de hombres, lo que hacemos es anular lo que mismo Elohim hizo. ¿Sí? Elohim lo que hace es dar su Ruach HaKodesh. Por eso lo ha dicho Yeshua, ¿sí? Que Él deja a alguien para que pueda acercarse a nosotros. Entonces, hay algo importante que eso no se deja. Muchas veces nosotros dejamos mover nuestros pensamientos, nuestro intelecto, todo lo que nosotros ponemos en nuestro querer, pero no dejamos primero obrar tanto a Elohim como a el Ruach. Ese Ruach santo, ¿sí? El Ruach que dice el Ruach HaKodesh. Entonces, hay algo muy importante aquí que él está diciendo. ¿Ustedes no escucharon lo que dice las Escrituras? Ellos las leían, ¿sí? Como nosotros leemos, las para allá, leemos, ellos leían, siempre leían la Escritura y diferentes partes también del Tanaj. Entonces, eso es lo que hacían en sus sinagogas, ¿sí? En sus templos. Y lo que mismo Yeshua fue a hablar a los templos y a enseñar. Él enseñaba tanto la Torá como lo que es el Tanaj. Entonces, cuando él hablaba porque él sabía lo que era lo que había que aprender en la escritura, porque él mismo, sabemos quién era Yeshua, ¿sí? Cómo él hablaba, porque era mismo el que daba la palabra, porque la palabra era esa dabar, la palabra viva. Entonces, esa palabra viva era Yeshua que la estaba dando. Por eso dice, ¿no escucharon? Y ellos desprecian. ¿A quién desprecian? Le están despreciando al mismo hijo de Adonai que está mandando como él dice. Están despreciando al Hijo del Hombre. Vamos a leer también, sí, vamos a leer que está basado también en lo que habla de la piedra angular. Dice en Efesios 2:20 dice, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yeshua HaMashiach mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el, en el Adón, en el Adón, en Elohim, en quien también vosotros sois justamente edificados para morar, para morada de Elohim en el Ruach HaKodesh. Acá estamos viendo lo que estábamos hablando, que mismo Yeshua es esa piedra angular, la que fue maltratada. Seguimos, verso 43, seguimos en la Reina Valera. Dice, estamos, para aquellos que se están añadiendo, Mateo 21, versículo 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahí estamos viendo de lo que él estaba hablando y de lo que hemos leído en Efesios, ¿sí? Ese fruto se le iba a ser sacado, porque ellos no habían honrado y sabían que estaba hablando de ellos mismos. Esa parábola estaba hablando de lo que ellos habían hecho. Entonces ellos interpretaron y sabían que había algo que él estaba diciendo en estas palabras, que ellos eran los responsables. Vamos a leerlo en la versión textual que dice, por esto yo les digo que será arrancado el reino de los cielos de sobre ustedes y será dado a uno
a una nación que da fruto. Verso 44, y el que caiga sobre esta piedra será empujado, y el que caiga sobre ella será partido. Y escucharon los grandes sacerdotes y los perugim sus parábolas y reconocieron que él hablaba con respecto a ellos. Y buscaron matarlo, pero tenían temor de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Entonces vemos que ellos sabían que la parábola estaba dedicada para que ellos abran los ojos, para que ellos abran y tengan el entendimiento de quién tenían ahí en ese momento en presencia. Pero ellos no querían escuchar, ellos no querían oír. Por eso, en lo primero que dice la parábola, dice, oigan. ¿Recuerdan cómo dice? Dice, oigan ustedes. Entonces, eso lo que está hablando es que en ese tiempo, tanto los discípulos como el grupo que había de Yehudim tenían que oír esa parábola, esa alegoría que estaba dedicada para que ellos abran sus ojos. ¿Cuántas veces mismo el pueblo ahora no abre los ojos y siguen mirando lo que no deben mirar? Siguen juzgando mismo la palabra, en vez de escudriñar la palabra, poner la palabra y hacerla verdaderamente viva. Entonces, si podemos leer la palabra en hebreo y muchos que tenemos para poder buscar y reconocer y no mirar tanto el griego y todas las confusiones que tiene la palabra, dedicarse a estudiar la palabra y buscar cuáles son los errores. Y tanto error, de tanto escudriñar muchas veces y no ver la palabra como corresponde, están haciendo una herejía en la palabra. Entonces, si nosotros conocemos la palabra que nos está hablando de que Yeshua es el Hijo y a su vez es Ejad con Elohim, podemos reconocer lo que está hablando la Escritura. Por eso hay que escudriñar y buscar la palabra en hebreo y conocerla. Todo lo que está hablando Reina Valera y todas las versiones vienen ya basadas a las primeras Biblias que están hechas no en hebreo, sino en griego. Entonces ya tienen algo cambiado. La esencia se cambió. Entonces tenemos que empezar a buscar dónde encontrar la palabra que nos va a llevar a reconocer la verdad. ¿Cuántas veces encontramos que nos habla Reina Valera de las Américas y todas las versiones que están basadas con errores, con palabras agregadas, con palabras quitadas? Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos, empezar a leer qué es lo que nos está hablando. Si nos está diciendo reconocer que Yeshua, ¿sí? Como dice en Efesios, tanto en el Brit Hadashah como en el Tanaj, está diciendo Efesio, es reconocer esa piedra angular, quién es Yeshua. Entonces no la podemos desechar. No podemos decir que es el hijo de José y de María, de Miriam. No podemos decir es el hijo de José y de Miriam. Y no es mismo Adonai. Entonces acá lo que a veces es leer y no mirar lo que tenemos en otras escrituras que no son basadas en la Torá, basadas en el Brit Hadashah, basadas en el Tanaj, que podamos reconocerla. Eso es lo que nos habla la parábola. Importante también tenerlo y saber las palabras que nos hablan y estudiar. Tenemos ahora para poder abrirlo en cualquier eh, laptop o cualquier celular, abrir y estudiarlo y buscar en hebreo. Y el que no tiene esas opciones
porque a veces están privadas que hay que pagar, pero tratar de buscarlas y poder escudriñarlas, ¿sí? Estudiarlas. Y no mirar otras cosas y personas que se creen maestros y que enseñan totalmente aberraciones. Entonces, eso es lo que hay que aprender, estudiar directamente de la palabra, reconocer quiénes son los que enseñan en la palabra, no los que dan palabra de maestros, ¿sí? Que se creen saber y a veces no estudiaron lo que Adonai quiere que nosotros estudiemos. La primero es escudriñar la palabra, tanto en el hebreo como en el castellano que podemos leerlo ahora. Tenemos traducciones. Hay veces que yo miro para ver qué es lo que dice mismo la IA, ¿no? Meta. A ver qué dice sobre una palabra que están diciendo y discutiendo sobre lo que Yeshua. No es Elohim o no es Elohim, Yeshua es esto. Bueno, búsquenlo a ver qué dice. La tiene más clara que muchos maestros. Entonces, todo eso es porque ahora se está abriendo los ojos de quiénes son los verdaderos. Entonces, todo eso está mismo aplicado en esta tecnología que hay y sabe más que nosotros de las cosas de Elohim. Entonces, todo eso hay que aplicarlo a nuestras vidas, aprender. Así como nos estudian mismo las tecnologías y los que saben, que estudian, eso también nosotros tenemos que aprender a estudiar y no pelear, no discutir lo que está escrito, porque lo que está escrito, no lo podemos cambiar. En el hebreo está escrito, en el griego está distorsionado, ¿se entiende? Entonces, búsquenlo, estudienlo y van a aprender qué es lo que habla sobre la palabra y lo que no Adonai nos está diciendo para que nosotros podamos tener los ojos abiertos y poder escudriñar lo que es la mayal, sí, la parábola. Es muy interesante el punto principal de esta parábola, que es el hecho de que Yeshua los lleva a la piedra angular, que es el mismo. El enfoque de esta parábola es justamente eso, que aquellos que él envió, esos siervos, que como decía el pastor, son los profetas, ellos mataron, incluso hay allí una crónica de un profeta que fue matado entre el pórtico y el altar, o sea, realmente eran asesinos de los profetas enviados por Elohim, y tal cual como dice esta parábola, cuando vieron el heredero venir, ellos realmente también lo mataron. Y cuando Yeshua directamente enfoca a Isaías, enfoca al Salmo 118, les lleva a lo que ellos estudiaron desde niños, que es justamente la Torá, el Tanaj, ¿sí? Para aquellos nuevitos, vamos a explicar, el Tanaj es lo que serían Los profetas. los profetas, ¿sí? Y los demás escritos, ¿sí? Los libros poéticos, Ujú. todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿sí? Y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, lo que nosotros conversábamos con el pastor y veíamos que hoy el Adón quería enfocar es en el punto que nos habla aquí Pedro, y Pedro les habla también a una Keilah en Primera de Pedro, lo que leímos. Yo les invito a que vayamos nuevamente, Primera de Pedro capítulo 2 Verso 4 al 8. verso 4 al 8. Dice, acerquémonos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres. Yeshua fue desechado. Tenemos también Isaías 53 que dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos, lo desechamos, lo desestimamos. Y dice, más escogido y piedra preciosa para Elohim. Dice, nosotros somos esas piedras vivas y estamos edificando, hermanos, una casa espiritual, ¿sí? Donde la piedra angular es Yeshua, donde después Pablo dice que el fundamento está hecho
sobre los apóstoles y sobre, perdón, primeramente sobre los los profetas profetas. y los apóstoles. Eso también es Podemos interesante. encontrar también en el libro de los Hechos 4:10 al 12 dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Yeshua es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Amén. Y esta piedra dice para los que creen, dice aquí en Pedro, dice para los que creen es la cabeza del ángulo, ¿sí? Pero para los que no creen es piedra de tropiezo, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Qué importante que es tener conciencia y que el Padre nos ayude a comprender desde nuestra fe, desde nuestra conciencia espiritual, quién es Yeshua, quién es realmente Yeshua, para poder realmente edificar nuestra vida espiritual desde una piedra angular inconmovible, porque es Elohim mismo. Y luego seguir edificando el fundamento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son dos pilares, hermanos. No podemos sacar uno y tener otro, porque donde hay allí desnivel se derrumba todo el edificio. Tiene que haber dos columnas. Y estas dos columnas son el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Podemos decir los profetas y los apóstoles. No hay que desechar el Brija de allá, no hay que desechar el Nuevo Testamento y decir tan solo son cartas. No, porque son inspiración también. Pablo, Hay Pedro, cartas, claro. todos eran inspirados por el Ruach Dice que HaKodesh. nosotros somos cartas escritas, ¿sí? Amén. Y eso es lo que nos está hablando la palabra. Y en Romanos 9:33 podemos encontrar que dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Eso es Son lo un que montón de textos vemos que nos habla de Yeshua. que Yeshua es esa roca, como muchas veces lo decimos, esa roca que si estamos firmes en él, no vamos a caer. Así como dice de escándalo, si esa palabra que en esta versión dice escándalo, eso es lo que a veces trae escándalo. ¿Por qué? Porque muchos discuten, muchos pelean, pero nadie hace lo que verdaderamente tiene que hacer. Es creer y no avergonzarse, sí, de lo que está haciendo. Porque si lo creemos, no vamos a hacer, sí, no vamos a avergonzarnos de lo que estamos haciendo, sino que al contrario, Elohim lo que quiere es que nosotros seamos verdaderamente genuinos delante de Él. Por eso nos está diciendo que no seamos tibios, ¿sí? Que no seamos fríos, que seamos calientes y que seamos personas realmente confiables, porque muchas veces no somos confiables porque hacemos lo que no debemos hacer, hacemos lo que está a nuestro alcance y mal, en vez de hacer las cosas como dice la palabra, con respeto, con esmero y verdaderamente con el corazón, con nuestro ser. Como lo hacemos, si es verdaderamente de nuestro ser, lo vamos a hacer como dice la palabra, que se atesoremos primero todas las cosas y después nosotros lo vamos a hacer como atesoramos todo lo que aprendimos. Eso es lo que a veces no hacemos. Lo que hacemos es juzgar, hablar mal, usar todo lo que tenemos de la naturaleza
pecaminosa, pero no usamos las cosas que Adonai quiere que hagamos. Las cosas que son de Él, las cosas que vienen del cielo, como dice, que son eternas, ¿sí? Esas cosas que vienen del Ruach, esas no las usamos, son las que menos usamos, ¿sí? Porque esa hay que tratar a veces de decir, no las hago, no, porque a ver si hago mal, tengo miedo, pero lo otro no tenés miedo. De hablar mal, de juzgar, de pelear, de tener rencor y todo, y después igual si viene los días y nos hacemos purificaciones, ya está. Nos pedimos perdón todos. No, no es así. Está en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro leb, ser genuinos delante de Elohim. Lo que hablamos tenemos que vivirlo. Todo lo que hacemos lo tenemos que vivir. Si no, no somos genuinos delante de Elohim. ¿Y qué dice Elohim? Que aborrece a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener el corazón dedicado todo el tiempo a Él. Aunque estemos en el trabajo, estemos en cualquier lado, tenemos que tener el corazón dedicado a Él. Y los pensamientos tienen que ser manejados con nosotros y por Él, para que nosotros no podamos ser nosotros, ¿sí? Nosotros no ser, ¿sí? Sino que las cosas que podamos hacer lo hagamos siendo lo que verdaderamente tenemos que ser delante de Elohim. Espero entender, ¿no? Sí, 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 ser íntegros. Eso es lo que Adonai nos pide. Y dentro de esa integridad es no negar a Yeshua como Ejad con el Padre. Porque eso es lo importante. Dice, aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y aquel que me niegue, yo le negaré. Entonces, qué importante es ser, como dice allí que termina la parábola, yo le saco, y de hecho le sacó a la casa de Judá el hecho de conocer al Mesías, le cegó el entendimiento para darlo a la casa de Israel entre las naciones, aquellos que estábamos paganizados, aquellos que estábamos celebrando fiestas paganas, adorando a otros dioses, comiendo lo que no debíamos, y sin embargo Él se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y nos sacó esa venda para poder reconocer al Hijo, para poder reconocer al buen pastor y traernos de regreso a casa. Y cómo nosotros vamos a negar, cómo nosotros por querer agradar a un grupo de gente, o ya sea hermanos, amigos, virtuales, físicos, familiares, decir, no lo conozco. ¿Cómo vamos a hacer de esa manera? No. Dice que Él les quitó esa viña y se la dio a aquellos que tenían frutos del reino. Y esos frutos del reino son, ¿cuáles, pastor? En Gálatas nos habla cuáles son los frutos del Ruach, cuáles son los frutos que nosotros debemos tener y no son los frutos del mal, sino los frutos del bien que nos habla. Y tenemos que tener el corazón con esas cosas, ¿sí? Con esos frutos y ser verdaderamente, como lo decía, íntegros delante de Él y no hacer esa falsedad que a veces tenemos por costumbre, como dice Pablo, que tenemos cosas en nuestras vidas y seguimos haciéndolas con la obra de la carne y no con la obra del espíritu, del Ruach. Y es tan importante el hecho de esto que dice también en Pedro, de que Él es esa roca, esa piedra angular, y que nosotros tenemos que como casa espiritual ser edificados como piedras vivas. Nosotros somos como piedras vivas, ¿sí? Y vamos edificando esa casa espiritual. Y es una la casa, no son muchas casas, ¿sí? En otra alegoría está que somos un cuerpo, amén, el cuerpo del Mesías, uno, con muchos miembros, pero somos uno, ¿sí? Donde Yeshua es la cabeza. Bueno, esto es lo mismo, es otra alegoría, somos muchas piedras de distintas formas, ¿sí? De distintos colores, pero es una la edificación espiritual, ¿sí?
donde el perito arquitecto, que es Elohim, dice por allí en una carta, y donde la piedra angular es Yeshua y el fundamento, ¿sí? Es Yeshua y es, dice la palabra, los profetas y los apóstoles. Entonces, aprovecho este momento para invitarles. Nosotros estamos por comenzar el domingo que viene, este domingo 25 de mayo. Vamos a comenzar un curso donde vamos a estar hablando sobre la Torá en el Brit Hadashah, es decir, la ley, ¿sí? En el Nuevo Testamento, para encontrar y descubrir que la ley está en el Nuevo Testamento, que está plasmada y que también se tradujo todo como ley, y también hay otros tipos de leyes que muchas veces se tergiversa y se confunde pensando que en error que la Torá está abolida, que la Torá ya no está más, que estamos en un periodo de gracia y que ya el periodo de la ley ya caducó. Entonces, les animamos junto con el pastor a que si ustedes están interesados en aprender sobre estos temas, aprender más e interiorizarnos en profundidad más sobre las escrituras desde la perspectiva hebrea, nos escriban allí por privado del Facebook y les vamos a estar pasando información para que juntos podamos seguir aprendiendo y buceando más en las profundidades de la escritura desde la perspectiva hebrea. El próximo domingo comenzamos a las 6 p.m. de Argentina por Zoom y para aquellos hermanos de Cuba, aquellos hermanos que no pueden acceder al Zoom, hacemos también videollamada de WhatsApp, ¿sí? Así que aprovecho esta oportunidad para Amén. invitarlos a todos ustedes. Amén. Y vamos a saludar Hay allí algo a los hermanos. importante en esto que Adonai quiere, ¿sí? Que nosotros reconozcamos lo que habla en la parábola. Sí, la parábola se está dedicado a que nosotros abramos los ojos, que no seamos como esos Yehudim, sí, que judíos que no aceptan, sí, lo que Adonai ha dejado, sí. Entonces, ¿cómo abrimos los ojos? Estudiando, sí, la palabra y pensando, sí, cómo pensaba el pueblo, porque los pensamientos nuestros tienen que ser acorde a lo que estaba hablando Yeshua. Sabemos que Yeshua era, en ese momento, hablaba en los judíos y hablaba a los judíos como él había aprendido. Él sabía muy bien cómo ellos pensaban, cómo ellos hablaban. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, cómo se transmitía y cómo se enseñaba. Y eso es lo que él nos habla a través de esas parábolas, ¿sí? Esas mashal, ¿sí? Esas palabras que podemos entenderlas y a veces no podemos entenderlas. Pero sí se está hablando algo importante que es lo que nosotros tenemos que tener como principal en nuestro ser, en nuestro corazón, ¿sí? En la- Alegorías, Exacto. en alegorías. Así hablaba Yeshua. Y bueno, quería saludar allí a los hermanos que están en el Facebook. Está Patricia Merlo, Shalom, Shalom Amada. Está Arjané Vergara, ¿sí? Desde Lima, Perú. Shalom, bienvenidos. No, no podemos ver todos, así que si nos escriben allí y nos dicen desde dónde nos están viendo, sería muy lindo poder interactuar. Y bueno, ya en este último tiempo ya estamos cerrando este hermoso tiempo. También estamos allí con algunos hermanos de la congregación y estamos compartiendo. Y qué hermoso poder estar juntos en familia, con la familia de la Emuná, para crecer juntos. Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros sigamos avanzando en su propósito. Amén, Amén. en su propósito. Así que Amén. Nos despedimos. vamos a despedirnos. Damos Vamos a... gracias a Donai, gracias a Donai por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos hablas, todo lo que tú nos dices, y ponemos nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entendimiento para que tú nos hables cada día, que podamos ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos entrar en esa comunión y poder tener ese compromiso delante de ti y poder ser y aceptarte, Adonai, como tú eres, esa roca
y esa piedra fundamental en nuestras vidas. Damos gracias porque sabemos que tú nos hablas, tú nos quieres hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Damos gracias, todo honor, todo el reconocimiento y damos toda la rabá a nuestro Elohim. Amén. Amén, amén. Gloria a Donai. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Amén. Para aquellos que nos siguen por Facebook, que el Eterno les guarde y nos estamos viendo. Shalom, shalom. Muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones.